¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video de nuestra materia de software didáctico. Em, Hoy vamos a continuar explorando algunas herramientas de GeoGebra. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy útil que se llama deslizador. Vamos a ver cómo funciona y vamos a proponer una pequeña demostración de cómo utilizarlo para crear animaciones y para crear documentos interactivos. Eh, en el video anterior, pues bueno, ya revisamos más o menos de entrada cómo instalar el software y los aspectos más básicos de la configuración que se puede hacer en la vista gráfica 2D. Así que hoy vamos a utilizar algunas herramientas, este objeto llamado deslizador, eh, para ver cómo podemos vincular estos objetos entre sí y ver cómo construir documentos interactivos. Voy a compartir mi pantalla. De hecho, ya tengo abierto aquí GeoGebra. Recuerden que instalamos la versión GeoGebra Clásico 6, la sesión anterior. Y bueno, pues nos quedamos en la ventana de graficación, en la vista gráfica 2D. Vamos ahora a platicar un poco sobre este objeto. En esta penúltima, ¿cómo se llama? En esta última herramienta o en esta última lista desplegable en la botonera que tenemos arriba, tenemos algunas herramientas que más allá de permitirnos crear figuras geométricas o construcciones geométricas. Son herramientas, como ya lo comentábamos en el video anterior, que van a permitir interactuar entre el usuario y el documento que estamos construyendo. La primera herramienta es la herramienta deslizador, es la que nos interesa mostrar el día de hoy. Esta herramienta deslizador lo que hace es crear un objeto que varía, es tal cual, es una variable. Nosotros podemos definir una variable que tome valores en un cierto intervalo y podemos configurarlo de la siguiente manera. Bueno, una vez que hayamos seleccionado la herramienta deslizador, hacemos clic en cualquier parte de la vista gráfica y se abre esta ventana, este cuadro emergente en el que podemos configurar de entrada, pues el nombre que le daremos al deslizador. En este caso, por ejemplo, yo voy a llamarle A mayúscula. Eh, y este deslizador lo podemos configurar para que tome un número real en un intervalo. Si se fijan aquí abajo en estas pestañitas, tenemos tres pestañitas y la primera nos permite definir ahí el intervalo. Aquí nosotros definimos un valor mínimo y máximo, que por default son -5 y 5 respectivamente. Y podemos también dar un incremento de 0.5, de 1 en 1, de 0.01 en 0.01. Y bueno, pues ese es el paso de variación de este deslizador. Am, en realidad, bueno, nosotros podemos elegir que el deslizador devuelva números, insisto, valores reales, o podemos configurarlo para que devuelva solo valores enteros. Eso por default hace que el incremento sea de 1 en 1. Y por default también el intervalo se configura de 1 a 30. Obviamente nosotros lo podemos configurar. Igual, por ejemplo, podríamos ponerlo con valores negativos de -5 a 5, por ejemplo. Pero bueno, si es entero, pues se asume que el incremento va de 1 en 1. Además, podemos también hacer que sea un ángulo y podemos configurarlo entre 0 y 360 grados o, bueno, entre 0 y 90 grados, entre 0 y 45 grados y podemos también configurar su incremento. Obviamente, bueno, hay muchas más configuraciones que podemos hacer a un deslizador. Estas son las básicas, son las mínimas para poder crearlo. Entonces, me regreso a la configuración solo para ponerlo como estaba en un principio. Le voy a llamar A mayúscula y voy a configurarlo de -5 a 5 con un incremento de 0.01. Ahora, también podemos configurar un par de cosas extra.
por ejemplo, que el deslizador, esto es respecto a su posición. Ahorita vamos a ver cómo se posiciona en la ventana gráfica. Y también decidir cómo llevar a cabo su animación. Este deslizador es un objeto animable. Nosotros podemos pedirle al deslizador que automáticamente varíe en este intervalo, o podemos nosotros manualmente con el mouse hacer que varíe. Entonces, si nosotros le damos animación a este deslizador, podemos manipular su velocidad. Por default es 1. Si queremos hacer lo que vaya más lento, pues ponemos un valor menor que 1, 0.5, por ejemplo, para ir a la mitad. O bien, si queremos una velocidad mayor, pues serían valores mayores que 1. Y el comportamiento, que por default es oscilante, el deslizador empieza a aumentar su valor, menos 5 hasta 5, y llegando a 5 va regresando hacia abajo. O bien podemos configurar lo que solo sea creciente, llegando al extremo máximo, al extremo superior, digamos, se regresa de golpe al extremo inferior y vuelve a crecer. Decreciente, pues sería en sentido contrario. Y creciente una sola vez es que le damos animación y en cuanto llega al final del intervalo, se detiene y manualmente tendríamos que hacerlo, ¿cómo se llama? Tendríamos que activarlo nuevamente, ¿no? Voy a seleccionar la opción de creciente y la velocidad la voy a dejar por default. Vamos a darle OK. Y bueno, este es el objeto deslizador que está disponible desde la vista gráfica, aquí con esta barrita, o bien está disponible también desde la barra de objetos. Nosotros podemos decidir ocultarlo de la vista gráfica y ahí en la lista de objetos, pues ya continúa su valor, lo podemos seguir moviendo manualmente. Y bueno, como les comentaba, este objeto deslizador es un objeto animable. Si se fijan aquí a un ladito del deslizador en la vista, en la lista de objetos, está el botoncito como de play, de modo que si le damos clic, automáticamente hace su movimiento. También podemos cambiar su velocidad aquí. Si se fijan, están estas flechitas. Esta es la velocidad por default. Podemos hacerlo ir más rápido, con valores mayores que 1, o podemos hacerlo, lo siento, podemos hacerlo ir más lento, con valores menores que 1, como 0.5, 0.35, 0.2, pues va más lento el deslizador. Bien, ahora, respecto a su posición en la vista gráfica, este deslizador por default está fijo en la pantalla. Vamos a pausarlo. Voy a hacer clic derecho sobre él. Si se fijan, está este atributo de fijar en la pantalla, lo que quiere decir que si hacemos zoom in o zoom out, creo que lo dije al revés, bueno, zoom in o zoom out, en realidad el deslizador no se mueve. Nosotros podemos desplazarlo de aquí, de su posición, podemos desplazarlo, pero bueno, el zoom no afecta su posición. Si nosotros quitamos ese atributo, fijar en la pantalla, entonces el deslizador pues sí puede llegar a perdérsenos por ahí en algún zoom. Yo me siento siempre más cómodo dejándolo fijo en la pantalla para que el zoom no lo afecte. Bien, ahora, ¿cómo es que podemos utilizar este objeto deslizador? Nosotros, como lo comentaba la sesión anterior, bueno, en el video anterior, podemos encadenar objetos debido a que GeoGebra les asigna un nombre particular a todos y cada uno de los objetos que se van creando. Nosotros podemos encadenar un objeto a otro haciendo referencia por su nombre. Uno de los objetos que son muy frecuentes de utilizar en esta vista gráfica son las funciones de una variable. Estas funciones explícitas, y igual a f de x, que bueno, pues tienen una gráfica que es una curva, ¿no? De estas funciones, suelen utilizarse muchísimo de este tipo de funciones en los cursos de cálculo, de una variable, de dos variables. Bueno, de dos variables es en la vista gráfica de 3D. Pero bueno, de este tipo de funciones, pues es muy frecuente utilizarlas.
Un ejemplo en el que podemos encadenar estos dos objetos, el objeto función y el objeto deslizador, es la construcción de un documento que nos permita mostrar, por ejemplo, cómo funcionan las transformaciones a la regla de correspondencia de una función. Si nosotros tenemos una función de la forma y igual a f de x, nosotros podemos comprimir, estirar, reflejar la gráfica, multiplicando ya sea la función o la variable independiente por alguna constante. Y también podemos desplazar horizontal o verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, una función, sumando ya sea a toda la función o a la variable independiente. ¿Cómo podemos mostrar esto? Por ejemplo, si estuviéramos en un curso de cálculo y quisiéramos a nuestros alumnos mostrarles el efecto gráfico de estas transformaciones a la regla de correspondencia de una función, podríamos proponer aquí en GeoGebra una función particular. Por ejemplo, vamos a escribir la función seno de x, que como tal, pues seno de x es una función interna de GeoGebra que entiende si escribo la palabra sen, e incluso si escribo la palabra sin en inglés, GeoGebra entiende que nos referimos a la función seno. Ahora, GeoGebra, para este tipo de funciones que son de una variable o de dos variables independientes en la vista gráfica 3D, GeoGebra toma por default las variables x en la vista gráfica 2D y y, bueno, x y y en la vista gráfica 3D. En algunos problemas, dependiendo del contexto, a veces nosotros utilizamos otra variable, por ejemplo, una función f que dependa de s, o una función k que dependa de h, por ejemplo. Vale la pena decir que GeoGebra no identifica esas letras como variables independientes. Entonces, identifica la X, la Y la T como variables independientes. Yo aquí, para no meterme en problemas, voy a escribir simplemente seno de X. Y se ve la gráfica seno de X, la vieja conocida gráfica seno de X con periodo 2pi y con amplitud de 1, ¿no? Ahora, esta gráfica la podemos modificar. De hecho, podemos hacer, como ya lo decía, uso de 4 parámetros para hacer estas 4 transformaciones: desplazamiento, horizontal y vertical, eh, compresión, horizontal y vertical también, y reflejo. Así que voy a crear 3 deslizadores más. El deslizador, vamos a ponerle el nombre de B. La configuración la voy a dejar por default. El deslizador C, la configuración por default. Y bueno, el último deslizador lo quiero crear con un comando. Recuerden que GeoGebra no nada más tiene estas herramientas disponibles, las que tenemos aquí en la botonera, sino que además hay un montón de comandos que de hecho responden ante estas herramientas que acabamos de mostrar en la botonera. Entonces, desde luego que hay un comando que se llama deslizador. Digo, como ya lo mencioné en el video anterior, en algunas ocasiones es más útil utilizar las herramientas y en otras ocasiones es mejor utilizar comandos. En este caso particular, yo considero mucho más práctico crear un deslizador por la herramienta, como lo hemos hecho con estos 3 deslizadores, que utilizando el comando, porque el comando deslizador tiene una sintaxis muy larga. Hay un montón de parámetros que tenemos que configurarle para finalmente crear el deslizador. Vamos a ver, voy a hacer más amplia esta lista de objetos, porque al escribir el comando deslizador, miren, aquí GeoGebra nos da la sintaxis. ¿Cuáles son los parámetros que debemos especificarle a este comando deslizador? Vean, hay que indicar el valor mínimo, que igual voy a tomar el valor default, -5. El valor máximo, ¿no? Que es el intervalo en el que oscila el deslizador.
un incremento de 0.01, vamos a ponerlo, con una velocidad estándar de, bueno, vamos a ponerlo un poco más rápido, vamos a ponerlo en 1.5. Con su longitud estándar, se refiere a la longitud en que aparece aquí en la vista gráfica. Vamos a dejarlo estándar de 1. Aquí me pide introducir true, verdadero, o false, falso, dependiendo si quiero que este deslizador esté configurado como un ángulo o no. Bueno, no es ángulo, es como el resto de los deslizadores, un número real, digamos. Entonces, aquí voy a escribir false. Horizontal o no, bueno, si se fijaron, estos deslizadores que creamos son efectivamente horizontales. Vean si yo escribo aquí la palabra false, ay, perdón, false. Entonces el deslizador tendría que aparecer vertical. Animado o no, voy a ponerle false también. Si le pusiera true, desde el momento en que se crea, estaría corriendo sus valores. Lo voy a dejar estático. Aleatorio o no, igual le voy a poner false. Y ahí lo tienen, este deslizador. Creo que definí mal el intervalo, ¿verdad? Debí haberle puesto el nombre de D. Déjenme le configuro. El nombre era D. Aquí está. Bueno, di clic derecho sobre el deslizador. Menú propiedades. Nos vamos a la pestaña básico. Vamos a darle el valor de D. Y vamos a ponerle el valor de 1 como el resto de los deslizadores. Muy bien. Vale. Ay, lo siento, hice clic de nuevo aquí en la pantalla. Ahora, este deslizador, creo que debí haberle cambiado la longitud. Se la dejé muy chiquita. Vamos a darle en propiedades. Y por aquí, en deslizador. Hay un par de herramientas que ya no alcanzo a acceder aquí abajo. Bueno, está 5 píxeles. Le podemos cambiar aquí su tamaño. Vamos a ponerle, no sé, 20, por ejemplo, ¿no? Ah, este es para el estilo del punto. Lo siento, lo siento. Estoy buscando la longitud del deslizador. Ujú. Creo que esa configuración no la tenemos aquí. Es lo que me estoy dando cuenta. La configuración de la longitud del deslizador no está disponible aquí, solo en el comando. Bueno, ni hablar. No lo voy a crear de nuevo. De hecho, mi intención es, para que la vista gráfica sea un poco más limpia, para que sea un poco más claro lo que vamos a hacer, pretendo ocultarlos de la vista gráfica. Puedo hacerlo dando clic en cada uno de las casillas de verificación. O bien, puedo hacer clic en el primero, hacer Shift, oprimir la tecla Shift y hacer clic en el último. Aquí se me vino la función f(x), entonces esta también se va a ocultar o mostrar. Aquí pues lo que hice fue hacer clic derecho en la selección y tendríamos que hacer clic en la en la opción de objeto visible. Objeto visible, lo quitamos y se ocultan. Vale. Nosotros pues podemos manipular los valores de estos deslizadores desde esta lista de objetos, entonces no hay problema. Ahora, nosotros vamos a modificar la definición de esta función f(x) para incluir estos estos 4 deslizadores que acabamos de crear, y lo vamos a hacer en la siguiente manera. El deslizador A va a multiplicar a toda la función. Esto es lo que va a hacer un estiramiento o una compresión dependiendo del valor de A. Vamos a poner por aquí A. El deslizador se llama A mayúscula, entonces eso basta para que la función f(x) tome como regla de correspondencia el valor del deslizador A
por la función seno de x. Si doy enter, observen que el valor del deslizador A es menos 2.59. Entonces, yo puedo mover el valor de A y con eso cambia la función. A seno de x, si hago que A valga 1, pues es la función seno de x tal cual. Hago clic para editarlo y escribo 1. Es la función seno de x tal cual. Entonces, en este caso, la función f de x está encadenada al deslizador A. Cualquier cambio que yo le haga al deslizador A va a afectar la regla de correspondencia de f y por lo tanto la gráfica de la función. Voy a modificar nuevamente la función, basta con que hagamos clic izquierdo sobre la regla de correspondencia y voy a añadir los otros tres deslizadores. El deslizador B va a estar multiplicando a la X, el deslizador C va a sumar a la X y el deslizador D va a sumar a toda la función seno. Con esto ya tenemos modificada nuestra función. Vamos a regresar los deslizadores. Los que multiplican, que son A y B, los voy a colocar en el valor de 1. Los que suman, que son C y D, los voy a colocar en 0. Ahí. ¿Listo? Y listo. Ahí tenemos la función seno de X. Pueden observar, de hecho, que aquí está tal cual la regla de correspondencia. La definición, ojo, cuando hablamos de un objeto, todo objeto tiene una definición. En este caso, la definición de la función es esta expresión que tenemos aquí. A por seno de B, X más C más D. Si hacemos clic derecho sobre la función y nos vamos a la herramienta, perdón, a la opción de propiedades, en la, perdón, sobre la función, ahí está. Vemos que su nombre es f, pero su definición es esa expresión que les comento. Ahora, esa definición está en términos de los deslizadores. Esos deslizadores tienen un valor particular y aquí se traduce el resultado de la definición. Vemos la regla de correspondencia es 1 por seno de 1x. Seno de x tal cual. Entonces, podemos estirar la función f de x si hacemos que el deslizador A tome valores mayores que 1. Podemos comprimir verticalmente la función si hacemos que el valor A tome valores menores que 1, pero positivos, porque en caso de tomar valores negativos, lo que ocurre es un reflejo sobre la función seno de x. Incluso creo que nos convendría tener dos funciones, la función seno de x tal cual y la función f de x modificada. Entonces, aquí voy a escribir nuevamente seno de x, ahí está. Y si doy enter, se crea una nueva función. Esta nueva función, GeoGebra le asigna el nombre de g, y esa se va a quedar estática. Si se fijan aquí, en la gráfica aparece el nombre de la función, f, y g. Bueno, como son la misma función, pues solo se ve la última que grafiqué, que es la función g. Pero, por ejemplo, podríamos configurarla para que sea como el marco de referencia, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer clic derecho sobre esta función, hacer clic sobre propiedades. Y, a ver, vamos a ver. Creo que nos conviene escribir, en vez de g de x, que es el nombre de este objeto, ponerle un rótulo. Podemos usar código látex si hacemos diagonal invertida, seno de x, signo de pesos. Recuerden, el código látex va entre signo de pesos, le damos enter y aquí aparece la función seno de x. Podríamos incluso añadir f de x igual a diagonal invertida, seno de x. Damos enter y ahí queda la función. Podríamos, por ejemplo, también, no sé, tal vez nuevamente clic derecho, propiedades, cambiar su estilo, probablemente el grosor de trazo un poco más
más delgado y un estilo de trazo punteado. Mientras que la función f, no debí cerrar ese panel de propiedades, nuevamente, clic derecho sobre la función f, propiedades, la función f, ahí está. El rótulo, podríamos escribir, por ejemplo, función modificada, y esta es la leyenda que aparece aquí sobre la función verde. Podríamos cambiar su estilo. El color verde no me gusta tanto, creo que lo voy a cambiar a azul. Y creo que eso es suficiente. Así, si modificamos el valor de A, si modificamos, por ejemplo, lo ponemos negativo, se nota el reflejo y tenemos la referencia ahí de la función original f de x igual a seno de x. Podemos hacer algo similar si modificamos el parámetro b. Para valores mayores que 1, se comprime horizontalmente, ¿no? Afecta el periodo de esta función. Si tomamos valores menores que 1, pero positivos aún, por ejemplo, 0.5, se estira horizontalmente. Y si tomamos valores negativos, se refleja la función. Bueno, la función seno es una función impar. Entonces, se notan en realidad ambos cambios, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos el -1, se refleja sobre ambos ejes. Los valores de C y D, los parámetros C y D, hacen un desplazamiento. El parámetro C está sumándole a la X, por lo tanto, se hace un desplazamiento sobre el eje X. Si el valor es positivo, la gráfica se desplaza a la derecha. Perdón, a la izquierda. Si el valor de C es negativo, se desplaza para el otro lado. Lo mismo el parámetro D, como está sumándole a la función f, lo que hace es desplazar a la función sobre el eje vertical, desplazar hacia arriba si el valor es positivo, desplazar hacia abajo si el valor es negativo. Entonces, tenemos aquí 4 deslizadores, una sola función que está encadenada a esos 4 deslizadores. Si uno de los deslizadores lo eliminamos, todos los objetos encadenados a ese deslizador se eliminan también. Oprimí control Z para traerlo de vuelta. Y bueno, por último, aquí se va a ver medio todo desordenado, pero si hacemos clic sobre alguna animación, bueno, sobre el botón de animación de alguno de los deslizadores, podemos hacer esos cambios que vayan de forma automática. Ahí estoy animando 3 deslizadores, 2 deslizadores, los primeros 2, los que multiplican, y se nota el cambio tanto horizontal como verticalmente. Voy a activarlos a todos. Y ahí tenemos cómo nuestra función va cambiando con base en estos 4 deslizadores. Entonces, como ven, el objeto deslizador es muy útil. Lo vamos a estar utilizando en en muchas actividades, en muchos ejemplos que vayamos poniendo aquí en clase. Entonces, bueno, el objetivo del video de hoy es simplemente presentar este objeto. Y por ahí en el sitio, en la plataforma, va a aparecer una actividad que les estoy proponiendo para utilizar este objeto deslizador en la interpretación geométrica de la derivada. Sobra decir que estoy a su disposición. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, háganmelo saber. Ya sea que dejen un comentario aquí en el video en YouTube o bien que me lo hagan saber a mi correo electrónico. Esto ha sido todo por hoy. Estaremos revisando una nueva herramienta en la próxima semana. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Oigan, había olvidado que también quería mostrarles cómo publicar el contenido que vamos generando en GeoGebra, en geogebra.org. Es importante porque, de hecho, no nada más estoy pidiendo que las entregas me las hagan en el Moodle, en la plataforma de nuestro
de nuestro curso, sino también queremos subirlos al GeoGebra.org una vez que ya tengamos escrito, que tengamos ya nuestro trabajo realizado. Entonces, voy a retomar ¿cómo se llama? Voy a retomar el documento que estábamos creando y les voy a mostrar cómo subirlo a GeoGebra. En realidad es muy sencillo y vamos, además de solamente, más bien, no solamente podemos publicar archivos de GeoGebra, además de eso, podemos también subir PDFs, crear algunos cuestionarios, algunas preguntas, crear actividades, pues no simplemente un repositorio de documentos de GeoGebra, sino que además vamos, es una herramienta didáctica para nuestros alumnos, para crear actividades, para compartir material escrito, para compartir imágenes, para compartir enlaces, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a terminar el video de hoy con este pedacito que me faltó en la parte anterior. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a GeoGebra. Ahí está. Desafortunadamente cerré el documento justo al término del video anterior. Entonces, bueno, rapidísimo, porque en realidad es bastante rápido. Vamos a crear los deslizadores A, B, C y D. En realidad, digo, puedo crearlos todos y después al final cambiarles el nombre. Sí. Y si, por ejemplo, clic derecho, renombrar, le ponemos C. Clic derecho, renombrar, le ponemos D. Todos con el valor de 1. Tenemos nuestra función seno de X, que nosotros la habíamos configurado en color. Seleccionamos, la habíamos configurado en color rojo, con un estilo de trazo punteado y un grosor de trazo de 3, me parece. Habíamos puesto su rótulo con código látex, así que ponemos signo de pesos y ponemos f de x igual a diagonal invertida, sin, y entre paréntesis x, damos enter. Tenemos aquí nuestra función que es referencia y escribimos la misma función con los parámetros a por el seno de d por x más c más d. Muy bien. Configuramos esta función en color azul y el estilo del trazo vamos a hacerlo ligeramente más delgadito. Vamos a poner su rótulo, recuerdan, función modificado. Y listo. Igual que el problema que teníamos hace ratito, más bien que el documento que habíamos generado hace ratito, funciona perfectamente. Ahora, ¿cómo guardamos, cómo exportamos este documento? Nos vamos a ir a las 3 rayitas que tenemos aquí. Se despliega este menú. Entonces, vamos a dar clic en guardar. Aquí de primera, nos pide que nos conectemos a geogebra.org. Si ya tenemos nuestra cuenta, pues bueno, podemos hacer clic. Por ejemplo, yo que en el video anterior les mostré que había creado mi cuenta vinculándola con Google. Entonces, yo podría hacer clic aquí sobre Google y me crea mi sesión. Sin embargo, yo quiero mostrarles cómo subir este documento desde la página de geogebra.org, porque ahí tenemos más opciones para configurar ese entorno. Es ahí donde podemos crear, subir PDFs, subir más cosas. Entonces, por ahora voy a cerrar esta ventana y GeoGebra me da la opción de elegir aquí el nombre. Voy a ponerle transformaciones.
transformaciones.ggb. Es importante ponerle la extensión. La extensión de los documentos de GeoGebra es esa, ggb. Entonces, no se les olvide poner la extensión porque si no se guarda como un archivo con formato genérico, digamos. Y después no lo pueden abrir con GeoGebra. Entonces, transformaciones.ggb, le damos guardar. Y aquí me abre esta ventana para seleccionar la ubicación. Yo lo voy a guardar justo en descargas. Ustedes pueden seleccionar donde ustedes gusten. Descargas, le damos guardar. Y si nos vamos a el navegador de, perdón, el explorador de archivos, siempre confundo esas dos palabras. El explorador de archivos, nos vamos a descargas. Y aquí tenemos el documento transformaciones que acabamos de crear. Es un archivo de GeoGebra. Si se fijan, está bastante pequeñito, no ocupa tanto espacio. Eso también es bastante práctico. Ahora, yo ya tengo acá mi sesión iniciada. Recuerden, pueden acceder. Yo les recomiendo que enlacen su cuenta a Google. Es mucho más práctico. Yo ya tengo iniciada mi sesión, entonces para subir un archivo de GeoGebra, nos vamos a ir al perfil. Ay, pensé que tenía iniciada mi sesión. Bueno, perfecto, pues la iniciamos. Hacemos clic aquí, iniciamos con mi cuenta de Google y listo. Bueno, una vez que ya estoy en el perfil, vamos a hacer clic en este botoncito de crear. Y nosotros podemos crear desde cero una actividad, un documento de GeoGebra, haciendo uso pues de la versión web de GeoGebra. Pero bueno, como nosotros ya tenemos nuestro documento creado, nos vamos a ir a la última opción que dice publicar recurso. Y en esta opción se nos va a abrir aquí una opción para buscar nuestro documento en nuestra computadora. Le damos seleccionar archivo, nos vamos a descargas y aquí está nuestro documento transformaciones. Damos abrir y le damos en subir, ¿vale? Vale, muy bien. Aquí nosotros podemos modificar aún nuestro documento. De hecho, es pues la vista gráfica 2D de la versión web de GeoGebra. Nosotros podemos seguir manipulando aquí nuestro documento. Podemos editarlo incluso. Aquí pues está la versión preliminar de este documento. Podemos editarlo. Se abre el editor de la versión web de GeoGebra. Podemos añadirle un título. Vamos a ponerle transformaciones de funciones y punto. Y acá abajo podemos elegir subir más elementos además de este documento de GeoGebra. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos preparado nuestra clase para explicar cómo es que estos parámetros afectan la gráfica de una función y realizamos un apunte al respecto con leaks, por ejemplo, o bien tenemos alguna lista de problemas, nosotros podemos compartirlos aquí haciendo clic en añadir un nuevo elemento. Podemos añadir desde texto, hacer una explicación breve de qué va nuestro documento aquí mismo, cómo es que funciona, cuál es el objetivo de esta actividad, etcétera, etcétera. Podemos cargar videos también, podemos cargar un nuevo documento de GeoGebra, cargar imágenes, cargar, por ejemplo, archivos PDFs, cargar algún link, algún enlace a una página. O bien, por ejemplo, podemos incluso cargar alguna pregunta. Aquí, por ejemplo, no sé, podríamos preguntarle a nuestros alumnos cómo afecta el parámetro a la gráfica de una función, ¿no? Este es opcional, podemos hacer, poner parámetro A y la pregunta más bien la ponemos aquí. Si se fijan, también nosotros podemos ingresar ecuaciones.
Tenemos aquí esta opción para insertar alguna expresión matemática. Por ejemplo, podríamos escribir f de x, darle save y aparece aquí, ¿no? Con la tipografía bonita de látex en este texto en nuestra pregunta. ¿Cómo afecta el parámetro a la gráfica de una función f de x? Por ejemplo, podríamos aquí dar la respuesta o una posible respuesta, o bien, en caso de que fuera una pregunta abierta, o bien escribir aquí algunas opciones, por ejemplo, vamos a decir, estira verticalmente o comprime verticalmente la gráfica. Si marcamos esta opción, esta casilla de verificación, eso es, estamos indicando que esta es la respuesta correcta. Podemos darle en añadir respuesta y tenemos otra opción de las opciones múltiples. Por ejemplo, refleja, refleja sobre el eje horizontal. Lo cual también es cierto en caso de que A sea negativo, o bien desplaza horizontalmente la gráfica. Esta no es una opción correcta, entonces esta no la marcamos, ¿no? Así podemos ir añadiendo, vamos a decir, listo. Por ejemplo, si quisiera añadir un PDF, lo mismo, añadir elemento, archivo PDF, y tenemos aquí la opción para buscar, vamos a decir, no sé, notas sobre transformaciones de funciones. Elegimos archivo. De hecho, ese apunte sí lo tengo. Vámonos, por aquí lo tenemos. Cálculo diferencial, archivos de clase. Es de hecho ¿cómo se llama? Un documento, un tema que sí revisamos en clase. Entonces, por aquí lo tengo. Ay, creo que no lo tengo. No lo tengo en PDF, entonces no lo voy a poder subir. Lo tengo en archivo leaks. Bueno, supónganse que es este documento. Le damos clic en listo. Entonces aquí tenemos este otro recurso. De modo que cuando le damos guardar y cerrar, aquí en la visibilidad la dejamos con compartir mediante enlace. Entonces, nosotros, este documento no está público. Digamos, gente externa no puede acceder a este documento, a menos que tenga el link. Nosotros podemos compartir el enlace. Aquí tenemos las opciones. Hice clic sobre estos tres bolitas verticales. Y pues bueno, podemos editar la actividad, podemos abrir con GeoGebra, podemos hacerla pública, podemos ver sus detalles, podemos eliminarla. Por ejemplo, si le damos en editar actividad, nuevamente se abre aquí el preview de nuestro archivo, la pregunta que hicimos, el documento que subimos. Por ejemplo, podríamos cambiar compartir mediante enlace a hacerlo público, por ejemplo, ¿no? O hacerlo privado, por ejemplo. Hacerlo privado, pues bueno, no genera ningún enlace para poder, ¿cómo se llama? Para poder compartirlo. Entonces, bueno, obviamente no voy a hacer ninguna modificación, solamente quería mostrarles que podemos editarlo y podemos también añadir a favoritos, podemos mover alguna carpeta. En fin, nosotros pues podemos compartir nuestro material por medio de esta página. Yo les pediría entonces que las actividades que hagamos en esta unidad 2 sobre GeoGebra me hagan el favor de, además de publicarlas en la plataforma, ahí en la actividad pertinente, las suban también aquí a su perfil de GeoGebra. Les pediría, por favor, que por correo electrónico me hagan llegar sus perfiles para yo visitarlos y que me hagan llegar también en cuanto suban la actividad a la plataforma de Moodle,
que me hagan llegar por correo electrónico los enlaces a sus tareas conforme las vayan publicando aquí en geogebra.org. Entonces, como pueden ver, trabajar con la página de GeoGebra es de hecho bastante sencillo. Podemos hacer una gran colección de herramientas para nuestras clases y además también compartirlas con otros profesores. Bueno, ahora sí, terminamos los videos de esta semana. La actividad aparecerá muy pronto ahí en la plataforma y estamos al pendiente de cualquier comentario, cualquier duda. Que tengan una buena semana. Hasta